Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a dar comienzo a la unidad octava, que es la segunda tópica, el segundo modelo, digamos, de aparato psíquico que conserva, que crea Freud de alguna manera para explicar los nuevos fenómenos clínicos que se le presentan en su práctica. Bueno, para marcar algunos antecedentes o ejes fundamentales a tener en cuenta. La formulación de la segunda tópica constituye, digamos, un nuevo desarrollo metapsicológico, esto es decir, la construcción de conceptos que intenta dar cuenta de estas manifestaciones clínicas. Y es un desarrollo metapsicológico que no sustituye a la primer tópica, ¿no? La que vimos al comienzo casi de la cursada, que tenía que ver con un aparato psíquico constituido por sistemas. Recuerdan, comenzaba por las huellas némicas, el sistema inconsciente, el sistema preconsciente y el sistema de la conciencia. Ese aparato que era recorrido por la energía en sentido regrediente y progrediente y que al mismo tiempo se hallaba constituido por representaciones que podían acceder a la conciencia o no según la censura que mediaba, digamos, como filtro entre el sistema inconsciente y preconsciente, lo permitía de alguna manera. Aquí tenemos, digamos, en la segunda tópica, básicamente está destinada a abordar, ¿no?, fenómenos clínicos que no responden a esta lógica a partir de la cual se constituye la primer tópica. Es totalmente distinta, por eso hay, digamos, una importante correlación entre el texto que vimos anteriormente, del más allá del principio del placer, y esta formulación de la segunda tópica que se encuentra en el texto, que se llama el yo y el ello. Es en ese texto, el yo y el ello, donde se puede extraer esto que se conoce como el segundo modelo de aparato psíquico o segunda tópica. Uno podría decir que esta segunda tópica permite, digamos, inscribir, abordar fenómenos que ya habíamos nombrado, que son referentes clínicos que Freud analiza en más allá del principio del placer, ¿sí? Tales como la angustia, vuelve Freud a retomar lo traumático, la melancolía también, la compulsión de repetición, que es central en el texto del más allá, la reacción terapéutica negativa, que ya estuvimos comentando acerca de ella, el sentimiento inconsciente de culpa, que tiene un lugar destacado en las neurosis obsesivas, y el fenómeno del suicidio, ¿no? Digamos, todos estos referentes clínicos o indicadores clínicos testimonian, digamos, de alguna manera como obstáculos estructurales a la dirección de la cura. Eh, es decir, que nosotros, para pensar esta segunda tópica, en realidad estamos ubicados desde el más allá, que es de 1920 en adelante. Quizás son los últimos años de Freud en cuanto a su producción, ¿no? No le quedarán muchos más. Uno podría decir que la primer tópica, la de los sistemas, es totalmente solidaria o correlativa a la formalización freudiana de las formaciones del inconsciente, lo que se conoce como formaciones del inconsciente, que si bien no es un término específicamente freudiano, sino que fue acuñado por Lacan, pero esa primer tópica va a explicar, digamos, está al servicio de poder explicar, abordar, conceptualizar los fenómenos de, digamos, el sueño, el síntoma, los recuerdos encubridores, los actos fallidos, fundamentalmente estos fenómenos que vimos en la primera parte de la materia. Por eso decimos primer tópica se correlaciona con las formaciones del inconsciente, ¿no?
En cambio, la formulación de la segunda tópica ya constituye, digamos así, la respuesta freudiana a una dimensión clínica respecto de la cual ya la primera tópica se torna insuficiente, no le permite dar cuenta. O sea, son nuevos fenómenos que se le presentan a Freud en el trabajo con sus pacientes y que con lo que tenía armado como dispositivo de explicación a través de la primer tópica o aparato psíquico no puede dar cuenta de esos fenómenos. Les resultan insuficientes. En el texto del más allá se resignifica, digamos, de alguna manera el valor de lo traumático en términos de una irrupción pulsional sin ligadura, como lo mencionamos la clase anterior. Eso es importante tener en cuenta porque va a haber algunas vueltas de tuerca nuevamente con respecto a la idea de lo traumático en Freud. Acá lo importante es tener en cuenta que se recorta, digamos, una dimensión psíquica que es heterógena a la lógica del retorno de lo reprimido, o sea que queda por fuera, es diferente, ¿sí? Es totalmente extraña a, al campo de las representaciones y el retorno de lo reprimido. Como señalamos en la clase anterior, de alguna manera ya acá la oposición va a quedar no ya entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, que en realidad es así, pero lo que quiere expresar es lo ligado, los fenómenos ligados que pueden tener una ligadura con las representaciones y aquellos que no, los no ligados. Que digamos lo no ligado justamente va a ser aquello que testimonia, ¿no?, el encuentro con lo traumático. Eh, Otro modo de decir esto de lo no ligado es aquello que escapa a las redes, digamos, del principio del placer. Es decir, las redes del principio del placer significa aquello que va por la concatenación de la representación, es decir, la energía susceptible de ser articulada a las representaciones. Por eso redes, las redes que va trazando las mismas representaciones, ¿sí? Y también que escapa a la posibilidad del cifrado inconsciente, es decir, del lado del terapeuta a poder interpretar aquello que se manifiesta a través del relato. Pero dijimos que acá hay fenómenos que exceden la presentación clínica del relato, sino que van por otras vías, como puede ser el acto, en el caso de la repetición, que es un modo de traer los recuerdos mediante actos. Entonces decíamos que esos fenómenos que nombré antes se caracterizan básicamente por el fracaso de la ligadura al campo de las representaciones. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, es importante también que ustedes tengan en cuenta que hay como una consecuencia central importante, ¿no? Este, a partir del más allá y el yo y el ello, y es que se permite reformular los ordenamientos nosográficos previos, ¿sí? Antes, recuerden, las teoría de la defensa teníamos, digamos, básicamente la oposición dentro de la teoría de la defensa o la neuropsicosis y defensa frente a las neurosis actuales. Y la oposición era que las neurosis actuales había una energía, digamos, un montante de afecto o excitación, energía de excitación sexual que no encontraba ningún tipo de tramitación o de elaboración psíquica. En cambio, en las neuropsicosis y defensa, Freud ponía aquellas que eran susceptibles de tramitación. Por eso podían ser analizadas, podían ser elaboradas por el paciente y podría intervenir también el analista. Después, otra oposición que Freud trabajó como sistema nosográfico, más adelante de su teoría, ya tenía que ver con la posibilidad de transferencia o no transferencia de la libido, ¿no? En ese sentido, organizaba dentro de lo que él denominaba como las neurosis de transferencia. Ahí ubicaba a la mayoría que en su comienzo fueron las neuropsicosis de defensa, ¿no? Y ahí ponía, digamos, a la histeria, la obsesión, las fobias fundamentalmente, que son básicamente aquellas a las cuales se dirige el dispositivo analítico para
ponerlas a trabajar a partir de la enunciación del método de la asociación libre, ¿no? Las oponía a las neurosis narcisísticas, que eran aquellas fundamentalmente cuyo obstáculo residía en la dificultad de transferir la libido, o sea, de disponer libido para transferirla, en este caso, al analista. De ahí básicamente ubicaba a la melancolía, a veces, básicamente a la psicosis, con estos delirios megalómanos, o de delirios de grandeza también, en la que no hay, digamos, una transferencia de libido hacia el analista, sino que toda esa libido, una vez cancelada del mundo exterior, se concentra sobre el yo, y Freud hablaba ahí de una suerte de estancamiento libidinal, una suerte de toxicidad, ¿no? El yo estaba tóxico, se había concentrado toda la libido allí, que había sido cancelada de los objetos del mundo exterior, y por eso configuraba este delirio de grandeza, o megalomanía. Pero básicamente es un obstáculo al análisis, ¿sí? Porque los psicóticos, o lo que en ese momento englobaba como neurosis narcisística, solo cuentan lo que quieren contar y no tienen al partener, entre comillas, analista, como alguien a quien transferirle estas representaciones, y a partir de allí ponerlas a trabajar. Eso no ocurre, ¿sí? Si bien puede estar el analista ahí, pero es una presencia real, física, no forma parte de sus series psíquicas, como en las neurosis, que ya la palabra misma lo dice, neurosis de transferencia, en la cual el analista siempre forma parte de los síntomas que manifiesta y que padece eh, el paciente, a partir de esa suerte de neurosis artificial que crea el mismo dispositivo analítico para provocar y favorecer el advenimiento de los síntomas, que se dialecticen en el intercambio con el analista y puedan ser pasibles de ser analizados. Bien. Otra cuestión importante como consecuencia es que acá se rompe con la lógica de las oposiciones binarias, porque de alguna manera, con la introducción del yo y el ello, y posteriormente, 3 años más tarde, con inhibición, síntoma de angustia, a Freud le va a quedar ordenado quizás la última nosología o nosografía, que es el ordenamiento un poco de las categorías clínicas, o diferenciadas, digamos, ya no en una oposición binaria, como nombramos antes, sino en 3 grandes categorías, o por lo menos que aproximan a 3 grandes categorías diferenciales: las neurosis por un lado, las psicosis por otro, y las perversiones como última categorización, ¿sí? Eh, y también tener en cuenta que permite recortar, como consecuencia importante, un campo de actuación que va más allá de la transferencia, o sea, más allá de las representaciones. Esto es importante, lo que veníamos diciendo antes, en otras palabras. Esto es un poco, digamos, lo fundamental como, digamos, antecedente a la configuración de este nuevo modelo de aparato psíquico que va a ir armando Freud en la segunda tópica. Tenemos que tener presente que no es un modelo que viene a sustituir al primero, sino que lo amplía, se correlaciona, en todo caso podríamos decir se complementa, pero para nada lo sustituye. Tengan presentes, por ejemplo, que él plantea que esta nueva representación del psiquismo estaría integrado por instancias o estructuras, a veces las llama: el yo, el superyo, el ello, ¿no? A veces los denomina 3 reinos, o como regiones, como una suerte de tópica espacial que divide el aparato anímico. Esta división se funda en elementos que intervienen en el conflicto psíquico. El yo aparece como el agente de la defensa, el super yo, en un aspecto, en una cara de su expresión, representa el conjunto de las prohibiciones, y por otro lado la defensa del ámbito pulsional, o el abogado del ello, y el ello se presenta en este caso como el polo, digamos, puramente pulsional. Eh, bueno,
digamos, es importante, digamos, que ustedes tengan en cuenta que hay como un cambio sustancial en cuanto a la idea del yo en esta segundo modelo de aparato psíquico. Ya en la próxima clase, cuando comencemos a hablar de cada una de las instancias, me remitiré nuevamente a este aspecto y lo vamos a ir desarrollando. Bueno, hasta la próxima.